Los 70 fueron épocas muy espectaculares, principalmente por la moda. Hubo una época en la que intenté imitar el estilo, pero en vez de verme así, me veía más o menos así. En esos años las películas también sufrieron un gran cambio. En los 70 George Lucas empezó a estudiar la naturaleza de las historias, las grandes narrativas mitológicas. En su investigación se hizo amigo del antropólogo Joseph Campbell. En su libro El héroe de las mil caras dice que todas las historias mitológicas tienen una especie de patrón y que pueden ser replicadas. Lucas lo comparó con su trabajo y notó las similitudes. Entonces fusionó sus ideas con las de Joseph Campbell. Así es como nació Star Wars y a la vez surgió el monstruo que cambió la forma en que se vendían las películas. Hoy en día es muy normal escuchar de fórmulas y películas que siguen cierto estereotipo. Muchas gracias Marvel, te puedes ir a la puta que te parió. Pero en los 70 eso era muy extraño. Pero cuando una industria muerta de hambre vio que el éxito de Star Wars fue en parte porque siguió una especie de modelo que puede aplicarse a cualquier historia, todos simplemente perdieron la cabeza. De la nada había un mapa y si no lo respetabas, lo más probable era que tu guion se iba a estrenar junto con el lanzamiento de Half-Life 3. El problema es que el trabajo de Campbell era muy complicado para el escritor novato y no era muy universal. O sea, ¿cómo vas a aplicar el viaje del héroe en los Power Rangers? Ahí es cuando apareció Christopher Vogler, un doctor de guiones en Disney, autor del famosísimo Viaje del escritor, que en resumidas cuentas es Joseph Campbell para idiotas. Una simplificación del héroe de las mil caras, creando un manual mucho más accesible, pero todo esto de las guías mágicas llegaría a un punto de ebullición con Sidefield y su manual de guionista. Él es el creador, muy entre comillas, del paradigma de los tres actos. Si Vogler escribió Joseph Campbell para idiotas, Sidefield escribió Vogler para idiotas. El trabajo de Vogler estaba muy apegado a la mitología, en cambio el manual del escritor no tenía nada de eso. Fue la primera guía universal. Hoy en día su influencia se ve en todos lados y es muy utilizado por todos los escritores alrededor del mundo para escribir ficción. Lo puedes encontrar en las películas de Transformers, en la inmensa mayoría de las películas de Marvel y el 90% de los experimentos sociales que hay en YouTube. Sí, también hacen un excelente uso del paradigma. Pero una pregunta nace: ¿por qué tres actos? ¿No hay otra opción? Y por último, ¿se puede aplicar algo así en los videojuegos? That is a stupid idea. Mi nombre es Charlie, bienvenidos a Reescritura de Guión, una serie de videos que se dedica a analizar las técnicas necesarias para crear una historia memorable. En este episodio vamos a hablar de The Last of Us. Amigos, hoy vengo a hablarles del secreto. Encontrarlo no fue fácil, tuve que adentrarme en las oscuras profundidades de la historia y poner en riesgo mi salud mental para traerles a ustedes este video. Escapar de la fragilidad mental no fue fácil, pero acá está. Ok, no hay ningún secreto, solo estructura. Muchos escritores ignoran la importancia de esto porque piensan que crea limitaciones e incentiva la reproducción de los guiones gemelos. Les puedo asegurar, amigos, que eso es más falso que las tetas de Sofía Vergara. Me atrevería a decir que todo lo contrario. Hay historias que pueden terminar siendo un desastre porque carecen de una clara estructura, sin importar que el resto esté a la altura. Y en sí es algo secreto porque no es algo que necesariamente se ve, pero es extremadamente importante. Como un edificio, no importa lo hermoso que sea su diseño, sin una clara estructura que lo sostenga, todo se puede ir a la mierda bastante rápido. Pero no podemos hablar de estructura sin marcar los elementos esenciales de construcción. Y sé lo que ustedes están pensando: Charlie, vos sos argentino, ¿de qué mierda me vas a hablar? El colectivo. Atiendo boludos, ¿no te das cuenta que atiendo boludos? Pero no tienen que confiar en mis palabras. John York, en su excelente libro Into the Woods, marca que una historia tiene 6 elementos importantísimos. El protagonista. Este es el que nos guía en la historia. Comúnmente esta persona tiene una cierta falla moral y psicológica. Evoluciona hasta arreglar el problema que le succiona la vida. Puede cambiar de forma positiva, como en Spider-Man 1, que el inicio de la historia usa sus poderes para levantarse minas y al final decide conservar su virginidad para de esta forma proteger a la ciudad de Nueva York. También existe el cambio negativo, películas como Taxi Driver, en donde las debilidades lo único que hacen es expandirse. El antagonista. Algo le pasa al protagonista que lo agarra desprevenido y lo fuerza a adentrarse en un mundo que nunca vieron. Es básicamente los obstáculos que se interponen entre el protagonista y su deseo es una fuerza de antagonismo. A la vez, John York dice: todas las fuerzas de antagonismo contienen las cualidades faltantes en la vida del protagonista. Por eso, si tu protagonista es alguien que reprime sus emociones, un personaje que no puede controlar sus emociones sería el antagonista. Deseo.
Si un personaje no quiere algo, es pasivo. Y si es pasivo, efectivamente está muerto. Sin un deseo que anime al protagonista no hay ninguna esperanza de darle vida, a menos que estés escribiendo una de esas películas existencialistas, ahí hace lo que se te cante. Incidente incitador. Este suele ser el catalizador del deseo del protagonista. Había una vez hasta suele ser el incidente incitador, es esa cosa que dispara la historia y hace que la vida del protagonista cambie. Puede ser que alguien te dice que sigas el conejo blanco y justamente uno se aparece en tu puerta y decidís seguirlo. El viaje. Cuando hablamos del viaje no nos referimos a literalmente viajar por todo el mundo como el Señor de los Anillos. El viaje puede ocurrir en una habitación de un departamento. El protagonista tiene una debilidad y se embarca en un viaje para volver renovado y siendo una mejor persona. O peor, salen a perseguir el deseo y la forma de buscarlo revela quiénes son en verdad. La crisis. Esta suele ser algún tipo de muerte. Alguien cercano al héroe muere, el héroe parece morir y toda la esperanza se pierde. La crisis ocurre cuando el protagonista se encuentra cara a cara con el gran dilema de la historia. Se define qué tipo de persona va a ser el héroe. La crisis es la noche oscura antes del clímax. El clímax. Y no estoy hablando de sexo, pajeros de mierda. El incidente incitador suele abrir una pregunta. El clímax es la respuesta a esa pregunta. Suele ser la batalla final con el antagonista y acá se resuelve si el protagonista logra superar sus fallas o no. En mi opinión, el mejor clímax de la historia del cine es Seven. Principalmente toda la tensión que se construye y la forma en la que culmina. Y la resolución suele mostrar cómo es la vida del protagonista ahora que cambió y superó sus fallas, o cómo no cambió y todo terminó para peor, o cómo todo sigue igual. Tenemos todos estos ladrillos desparramados y ahora necesitamos el cemento para unirlo todo, dando frutos a una hermosa casa. Y ese cemento es la estructura. ¿Eso significa que sí o sí tengo que usar esos ladrillos? ¿Acaso vos me vas a decir que tengo que hacer las cosas, narizón de mierda? La estructura. Cuando Alan Platter empezó a escribir para televisión, le preguntó a su agente, la legendaria Peggy Ramsey, exactamente qué era esta cosa de la estructura, a lo que ella articuló: oh querido, es simplemente alguna que otra sorpresa seguido por una más grande. Gracias a Side Field, la inmensa mayoría de las películas se construyen en 3 actos y si te pones a pensar es como una refinación de lo elaborado por Aristóteles, que decía que cada historia tiene un principio, un medio y un final. Sí, esa estupidez que te repetían en la primaria y vos no le dabas bola. Si los miramos desde una perspectiva dialéctica, se nos presenta una tesis. Un personaje tiene una gran debilidad, puede ser avaricia, puede ser narcisismo. Tal vez el protagonista tiene algún tipo de retraso mental. Marito me vio raro, silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. No importa específicamente el qué, pero en el acto 1 se nos deja ver cuál es el problema que quiere desarrollar el autor. Un incidente incitador hace que el héroe se adentre en un mundo totalmente diferente. Al final del primer acto, literalmente, se cae por el agujero del conejo y se adentra en un mundo extraño. En el acto 2 se desarrolla la síntesis, en donde el protagonista se le pone cara a cara con su opuesto y al enfrentarse a algo con lo que no está cómodo se permite cambiar y evolucionar como persona. Y en el acto 3 se unen la tesis y la antítesis para dar el nacimiento de la síntesis, la unión de las dos para crear un balance. Siguen las reglas de la física, hay gente que incluso la utiliza subconscientemente sin haberlo estudiado. ¡Ey, narizón de mierda! Si la estructura de 3 actos nos deja acceder al corazón de la escritura, ¿por qué William Shakespeare utilizaba la estructura de 5 actos? Es una excelente pregunta, yo con una voz del orto, pero antes de hablar sobre eso, de una vez por todas tenemos que dejar algo en claro. ¿Cuál es la composición de un acto? ¿Cómo sé cuándo termina y cuándo empieza otro? Quentin Tarantino es uno de los guionistas y directores más populares de nuestra época y a la vez es un fanático de la estructura de 5 actos. Casi todas sus películas la utilizan. A la hora de estructurar un acto, John York dice: actos son movidos por el deseo dramático, con sus giros de trama, llevando al protagonista a perseguir un nuevo objetivo. En adición,
La teoría fraccionaria dicta que cada acto debería contener los elementos esenciales de cualquier historia: protagonista, antagonista, incidente incitador, viajes, crisis y clímax, y ocasionalmente una resolución. Esencialmente es una película en miniatura. Se puede ver esta clara construcción en Pulp Fiction. En algunos aspectos el guión se siente como si fueran 5 cortometrajes. Mi favorito sin dudas es el de Bruce Willis y es el que vamos a analizar ahora. El protagonista, Bruce Willis haciendo de Bruce Willis, un tipo que había arreglado perder una pelea. No solo termina ganando, sino que también mata a su competidor, por eso decide huir con su mujer. Acá se nos deja bien claro su debilidad. Es un tipo que prefiere escapar antes de hacerse cargo de sus cagadas. Antagonista, Marcelo, el jefe malvado el que cagó, está haciendo todo lo posible para encontrarlo y hacerlo gritar más veces que casting de película porno. Incidente incitador, preparando todas las cosas para ir, se entera de que su novia se olvidó el tan preciado anillo de su padre que había escondido en el ojete. No puede vivir sin ese anillo peculiarmente aromatizado y va a buscarlo. Esto dispara el viaje deseo del protagonista a conseguir el anillo, y en su aventura se encuentra con personajes y situaciones opuestas a lo que estaba acostumbrado. La crisis llega cuando en una parada de semáforo Willis se encuentra con Marcelo y no tiene mejor idea que atropellarlo con su auto. Marcelo lo empieza a perseguir a tiros hasta llegar a una tienda de armas en donde dos loquitos se vuelven muy fraternales con el negro. El clímax de la historia es cuando Bruce Willis tiene que tomar una decisión: o huye como hizo durante toda la película, no le fue muy bien que digamos, o decide ser valiente y enfrentarse a sus problemas. Obviamente decide mostrarles la utilidad del órgano que tiene entre sus piernas y al mejor estilo Tarantino le salva la vida a Marcelo. Si prestamos atención se puede ver un paradigma muy interesante. El protagonista tiene una debilidad, se lo pone con su puesto y sale cambiado. Eso es lo brillante de Tarantino. Cada acto está construido como si fuera una película en miniatura. Si la analizas por tu cuenta todos los actos de Pulp Fiction, te vas a encontrar con una construcción similar. Eso es básicamente un acto, pero tenemos que mirarlo a gran escala. Christopher Booker, en su enorme libro que explora la narrativa, explica que una historia tiene 5 partes distintivas: llamada a las armas, setup y un fuerte llamado a la acción, etapa de sueño, las cosas parecen ir bien, el objetivo inicial es logrado, etapa de frustración, lentamente los problemas empiezan a surgir y las fuerzas antagónicas ganan fuerza, etapa de pesadillas, todo se va bastante a la mierda precipitando la crisis, glorioso escape de la muerte y resolución, crisis y clímax general, la batalla final con el antagonista y todo se resuelve para bien. Lo que acabo de mostrar, amigos míos, es nada más y nada menos que la estructura de 5 actos. Podría explicarlo con una película, pero sería mucho más interesante ver su función aplicada a los videojuegos. What are you doing? It's all right. Come here, come here. Hurry up. Go on. Hey there. The Last of Us no es una experiencia interactiva convencional, entra en una categoría muy específica, los llamados videojuegos cinemáticos. No, por favor, ese no. ¿Por qué parece una chica? Quería hacer un pequeño experimento. ¿Se puede aplicar la estructura de 5 actos en un videojuego? La respuesta es sí, pero con algunas anormalidades que noto. Puede que mi análisis sea fallido y le mande cualquiera. Si notas que hice eso, no dudes ni un segundo en dejarlo en los comentarios para que todo el mundo pueda aprender y crear una comunidad más sana y enriquecedora. Contando este video, esta es la tercera vez que hablo de The Last of Us. Hablé tantas veces que yo me parezco a Donald Trump hablando de China. Let's say China. China, 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 China. Pero sí, el juego me tocó el corazón. ¡Toqué tu corazón! En el acto 1 se suele dar la exposición de la historia, conocemos al protagonista y los personajes recurrentes, se establece la pregunta dramática: ¿quién es el héroe y cuáles son sus debilidades? Pero sobre todo se nos deja bien claro cuál es el tema a explorar. Conocemos el germen del conflicto y la gran pregunta dramática. El gran error que cometen la mayoría de los videojuegos es que de una quieren mandar ya a las grandes secuencias de gameplay, ignorando la importancia de presentar al protagonista y las reglas del mundo. The Last of Us abre con una dolorosa muerte. Estructuralmente esto funciona como el
Prólogo. Joel despierta 20 años después y a pesar de todo sigue recordando con mucho dolor ese acto. Se nos da un vistazo del lugar en el que vive, cosas como la amistad o el compañerismo ya no existen. La preocupación más grande de Joel es el mismo. El dolor lo ha convertido en un hombre egoísta. Esta es la debilidad y el tema que quiere explorar el escritor Neil Druckmann. Los actos suelen ser un juego de preguntas y respuestas. Acto 1 de The Last of Us. El incidente incitador que dispara la historia es cuando Joel y Tess van a buscar sus armas, solamente para enterarse que fueron vendidas a las luciérnagas. Uno de los integrantes de este grupo le ofrece al protagonista la oportunidad de recuperar sus pertenencias si tan solo contrabandean algo afuera de la ciudad. Ellos aceptan y nos lleva al viaje deseo del primer acto, o sea, contrabandear para las luciérnagas. En el viaje nos enteramos que es una chica y recorren la peligrosa ciudad infestada de criaturas y humanos. Después de que casi ejecutan a Joel, Ellie y Tess llegan a la crisis del primer acto cuando se revela que Ellie es inmune al Cordyceps. A pesar de que las negativas continúan, el viaje llega hasta el clímax. Llegan al punto de entrega acordado, pero este es en vano, ya que todos los integrantes de las luciérnagas fueron asesinados. Tess fue mordida, debido a esto se sacrifica para que Joel y Ellie puedan escapar, continuando con el objetivo de entregar el paquete a las luciérnagas. El primer acto es bastante normal, se desenvuelve como cualquier serie o película, pero en el segundo acto las cosas se vuelven un poco anormales. En mi análisis pude identificar 8 actos que conforman el guion de The Last of Us, pero a la vez estos 8 actos se comportan como si fueran 5 actos. El segundo acto está dividido en una especie de subactos, 2 en concreto. El tercer y cuarto también están divididos en 2. Y el quinto acto, al igual que el primer acto, consta de un solo incidente incitador, clímax y resolución. El acto 2 suele iniciar después del gran incidente incitador de la película, en donde nuestro protagonista está por entrar al bosque oscuro para enfrentar sus debilidades, pero que todavía no llegó ahí. Se desarrollan intrigas y los eventos de la historia se aceleran en una dirección definitiva. Las cosas en un principio suelen ir bien, hasta parece que el protagonista va a cumplir su objetivo, pero la resolución suele ser inesperada. En la primera parte del segundo acto la pregunta es: ¿Joel y Ellie van a poder conseguir algún medio de transporte? En esta parte conocemos a Bill, el carismático amigo de Joel. El incidente incitador es cuando le pregunta si tiene un auto disponible. A pesar de la oposición, este le dice que sí, pero hay que recoger las partes esparcidas por toda el área. Esto nos lleva el viaje / deseo, que consiste en pasar por una horda de zombies hambrientos en busca de autopartes. La crisis llega cuando estamos rodeados de zombies, revisan el último auto disponible y está vacío. En esta parte también vemos que el amigo de Bill no lo había abandonado, sino que se suicidó debido a que se estaba convirtiendo. En este punto parece que no van a conseguir el objetivo. El clímax ocurre cuando encuentran un auto en total funcionamiento que fue armado por el difunto compañero. Todo se resuelve con Joel y Ellie partiendo a la gran ciudad y despidiéndose de Bill. El incidente incitador del segundo subacto, o sea, la segunda parte del acto 2, es cuando los protagonistas son atacados por un grupo de sobrevivientes y pierden el vehículo. Esto los embarca en el viaje deseo de cruzar la ciudad sin morir en el intento. En el medio del viaje se encuentra con Henry y su pequeño hermano, se convierten en aliados en un mismo objetivo en común. La crisis es cuando Joel y Ellie, en un momento en el que estaban rodeados, son abandonados por los hermanos y se ven obligados a saltar desde lo más alto del puente solo para terminar rescatado por las mismas personas que lo abandonaron. Después tenemos más peleas contra zombies que nos lleva al clímax de la historia, en donde Sam se convierte en un zombie y su hermano lo ejecuta para luego suicidarse. Aunque los actos están divididos en partes, en general los subactos se comportan como si fueran un segundo acto, en donde en un principio todo parece ir bien y da la impresión de que todo va a salir como el protagonista quiere, o sea que Joel va a poder llevar a Ellie con las luciérnagas, pero llegando a la parte final todo se va a la mierda. Y saltamos directamente al acto 3. En esta parte el protagonista se está acercando a lo más oscuro del bosque. Está cara a cara con su puesto y las fuerzas antagónicas ganan cada vez más fuerza. En medio de este acto ocurre un evento que cambia la vida del protagonista. Tantea por primera vez con la idea del cambio. Me gusta cómo en The Last of Us las estaciones climáticas no dejan ver el ambiente en general. Lentamente todo se va volviendo más frío. La pregunta de la primera parte de este acto es:
¿el hermano de Joel se va a encargar de Ellie? Algo que hay que recalcar es que el gran antagonista de Joel es Ellie, ya que se podría decir que es una personificación totalmente opuesta a Joel. Ella personifica todo lo que necesita para cambiar. Incidente incitador. Joel le pide a su hermano si puede llevar a Ellie con las luciérnagas. Su hermano originalmente dice que no, a la vez la base es atacada y esto dispara el viaje deseo de convencer a su hermano y a la vez proteger el lugar en el que están. Llegamos a un punto de crisis cuando Ellie se escapa del lugar con uno de los caballos. Ella está asustada y no quiere que Joel la abandone. Acá somos testigos de una de las escenas más emocionantes del juego. La historia llega al clímax cuando Joel le hace creer a Ellie que se va a ir con su hermano y en efecto la va a abandonar. La segunda parte del tercer acto de The Last of Us pregunta: ¿Joel y Ellie se van a encontrar con las luciérnagas? El incidente incitador es cuando Joel le dice a su hermano que él va a ser el escolta de Ellie. Esto dispara el viaje deseo de llegar a la universidad y encontrarse con las luciérnagas. La crisis es cuando se enteran que en la universidad no queda nadie y son emboscados por un grupo de sobrevivientes. En el clímax, Joel se desploma en el piso mortalmente herido. Esto nos lleva al cuarto acto, que también está dividido en dos partes. En este tramo estructural podemos ver las consecuencias del tercer acto. El momentum se vuelve más lento. El protagonista aprendió algo en el bosque y ahora está escapando de ahí. Pero este escape es muy doloroso. Es una gran tragedia y se nos hace creer que el protagonista o protagonistas no pueden ser salvados. En The Last of Us estamos en invierno, el momento más frío de todo el juego. Acá tenemos un cambio de protagonista, ahora es turno de Ellie. El incidente incitador es cuando conoce a Henry, el líder caníbal. Este le ofrece comerciar cualquier cosa a cambio de ese venado. Desesperadamente Ellie pide medicamentos. Henry dice que se lo va a dar, solamente tiene que esperar a que su compañero traiga lo pedido. Ahí vemos el deseo, viajes, sobrevivir hasta que el compañero de Henry regrese con las cosas. Todo llega a una crisis cuando Henry nos revela que los integrantes de su grupo fueron asesinados por un hombre loco y una niña. Ellie consigue los medicamentos y escapa, volviendo con Joel. Pero se da cuenta que el grupo de Henry la estaba siguiendo, la capturan y en el clímax de la primera parte nos enteramos de los peculiares gustos culinarios de Henry. Joel se despierta y una vez más es el protagonista. El incidente incitador es cuando caga a trompada a uno de los caníbales. Le cuenta que Ellie es el nuevo juguete de Henry y le da su locación. El viaje de deseo es pasar por toda la hora de enfermos hasta llegar a Ellie. La crisis es cuando Henry se entera de que Ellie está infectada y ella escapa salvándose de la muerte por un susurro. En el clímax, Ellie mata brutalmente a Henry y Joel aparece en escena. El cuarto acto termina con un abrazo que une a los protagonistas y por primera vez vemos cómo aprendieron a quererse. En el quinto y último acto el conflicto se resuelve. Tenemos la gran batalla con el antagonista y podemos ver en acción cuál es la lección aprendida del protagonista, si es que aprendió algo. Ahora estamos en verano y todo parece calmado. La resolución de The Last of Us es simplemente increíble. A Ellie se le da una decisión: terminar el viaje e ir con las luciérnagas. Ella acepta. Esto dispara el viaje deseo y nos lleva hasta la crisis cuando Ellie está inconsciente y son capturados por las luciérnagas. Joel se entera de lo que quieren hacer con Ellie, por eso toma la decisión de salvarla y sacrificar a la humanidad en el proceso. El clímax final pega muy fuerte cuando Joel rescata a Ellie y mata al líder de las luciérnagas. Let me go. Please. You just come after her. Él toma la decisión final que termina de marcar su arco de personaje y todo se resuelve cuando Joel le miente a Ellie. Creo que The Last of Us es una obra muy buena porque sabe utilizar las reglas a su favor. Al final del día la estructura de 5 actos no es muy diferente a la de 3, pero creo que le permite a cualquier escritor diseñar con mayor precisión, tener bien claro hacia dónde vas a ir y evitar estar atrapado mucho tiempo en esos momentos en los que simplemente no sabes qué tipear. En lo personal, conocer la estructura de 5 actos y sobre todo la estructura de un acto me ayudó un montón. Me dio mucha facilidad a la hora de pensar la continuación de mi historia. Y en mi opinión la estructura no pone barreras, todo lo contrario.
te libera, ya que sin un buen esqueleto todo se vendría abajo. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video. El apoyo que recibió el último video de Dark Souls fue enorme y leer los comentarios simplemente me llena el alma. No se olviden de seguirme en Twitter e Instagram, donde estoy actualizando constantemente con muchas estupideces que a mí me gustan. Pero eso es todo por hoy. Puedes cerrar este video y volver a la barra de tendencias, en donde vas a encontrar una gran cantidad de contenido muy original. Bailas en minifalda, qué risa que me da, porque se te ve la tanga. I'm just fucking with you. Bye bye, dude.